Hola búhos, en el vídeo de hoy os voy a explicar cómo ajustar vuestro freno de disco. Vamos a explicaros qué necesitaremos para hacerlo. Es muy simple, necesitáis llaves muy comunes. En la mayoría de casos es una llave Allen de 5 para los dos tornillos de la pinza. Hay otros frenos que son tornillos de Torx. En este caso necesitaréis una T25 de Torx. Y en algunos casos como XTR o frenos de carretera van con una llave Allen de 4 milímetros. Lo primero y muy importante es aseguraros que la rueda está bien colocada en la bicicleta. Una vez ya tengamos bien puestas las ruedas, procedemos al ajuste de los frenos. Os voy a explicar dos maneras de ajustar los frenos. Una de ellas muy sencilla, pero que solo os va a funcionar si la bici está nueva o prácticamente nueva. La manera rápida es soltando los tornillos de la pinza. No hay que quitarlos enteros, simplemente aflojarlos y que veáis que la pinza se mueve. Tiene movimiento. Giramos la rueda y una vez que está girando la rueda, frenamos. Mantenemos frenado la rueda. Y con ella frenada, vamos a ir apretando los tornillos de la pinza poco a poco. Primero el de arriba, luego el de abajo, así sucesivamente hasta que esté bien apretada. Las pinzas hay que apretarlas bien, pero sin pasarse, porque podéis dañar la rosca de la horquilla. Comprobamos. Y en este caso, con esto ha sido suficiente, ya no roza. Esta bici está bastante nueva, no tiene mucha suciedad y se puede hacer bajo este sistema. Por eso siempre os recomiendo que como primer sistema lo utilicéis porque es muy fácil y muy rápido. Que aún así sigue rozando, vamos a explicar cómo hacerlo. Soltamos la pinza igualmente, vamos aflojando los tornillos, igual, sin quitarlos, pero que la pinza se mueva. Una vez que la tengamos ya que se mueva, vamos a mirar el hueco que queda entre disco y pastilla a ambos lados. A ambos lados se tiene que ver un pequeño hueco. Pues vamos a ir desplazando la pinza hasta que veamos que ahí no roce. Si vais girando, con cuidado de no atraparos los dedos, vais a ver también si roza o no roza. Y vais a ir jugando con los dos tornillos. Siempre es más fácil que dejéis medianamente apretado el de arriba y suelto el de abajo para que pueda ir basculando la pinza. Así vais a tener que hacer un menor número de movimientos para ajustar el freno. Y cuando veáis que hay el mismo espacio entre la pastilla y el disco, más o menos el mismo espacio, significará que tenéis el freno ajustado. En este caso ahí estaría. Y ahora ya apretamos bien. Primero un tornillo, luego otro y nos aseguramos que están bien apretados y habríamos terminado el ajuste del freno. Ya el último aspecto del ajuste de freno será lo que os comentaba de si el disco está doblado. Esta operación es bastante delicada, ya que los discos son muy blanditos y hay que ser muy fino para enderezarlos correctamente sin estropearlos más. Yo os recomiendo que os acerquéis por aquí, por nuestro taller de Buho Bike, para que hagamos este ajuste nosotros. Con esto sería todo sobre el ajuste de frenos, espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en un próximo vídeo. Hola, soy Dani Lobo, jefe de taller de Buho Bike. En este vídeo os voy a presentar cómo ajustar vuestro cambio de 12 velocidades. Esto también os servirá para cualquier cambio de 11, 10 y 9 velocidades. Es que me ha hecho gracia la palma. Y se pone a bailar.